Muy buenas a todos, bienvenidos a esta cuenta en la que voy a comentar electrocardiogramas para que vayamos mejor preparados tanto para el examen como para la vida real con el paciente. Me llamo Ravi y soy residente de cardiología. Me gusta mucho comentar los electrocardiogramas e intentar sacarles poco a poco el jugo que merecen. Vamos a intentar ir con uno nivel sencillo. Este electrocardiograma salió en el MIR celebrado el 27 de marzo de 2021. Este electrocardiograma fue fallado por casi el 30% de la población MIR. Y fue un electrocardiograma que en mi opinión es fácil y creo que no se puede fallar. ¿Por qué? Porque esto se ve en urgencias todos los días. Todos los días, a todas horas, llegan fibrilaciones auriculares rápidas y tenemos que saber reconocerlas. Mucha gente se pensaba que, bueno, que esto era casi regular, ¿no? Esto yo creo que es regular, Ravi. ¿Cómo puedes decir que esto es una fibrilación auricular? Aquí hay que tener en cuenta una cosa y es, cuando uno ve un ritmo muy rápido, las diferencias en la regularidad y irregularidad pueden ser muy sutiles, que si estamos más lentos y vemos más claramente cómo están separados, ¿vale? Pero fijaos aquí, por ejemplo, si yo coloco mi cursor entre estos dos RRs, fijaos aquí, pues prácticamente el cursor los ocupa, ¿no? Cabe dentro de este RR. Pero fijaos si yo lo coloco aquí, el cursor está mucho más holgado. Y fijaos si lo coloco aquí, pues no es ni uno ni otro, ¿no? No es ni tan apretado como este ni tan ancho como este. O sea, claramente hay tres RR distintos en una mísera tira de derivación. Por lo tanto, esto os tiene que indicar que este es un ritmo que es claramente irregular. ¿Vale? Esto es lo primero. Y os hice una pregunta que fue, ¿vosotros veis ondas P? ¿Sí o no? ¿Vale? Casi, más del 30% contestó que sí veía ondas P. Esta fue una pregunta con trampa, porque no es lo primero que yo me preguntaría cuando veo un electrocardiograma. Lo primero que os tenéis que preguntar es si es regular o irregular. ¿Por qué? Porque, según lo que sospechéis, vais a intentar engañar al ojo las primeras veces para encontrar una cosa u otra. Entonces, os tenéis que creer bien lo que sospecháis para poder encontrar la respuesta correcta, ¿vale? Porque aquí quizá las primeras veces pues todo te pueden parecer ondas P. Fijaos, si es un ritmo irregular, sin entrar tampoco en detalle a nivel especialista extremo, yo creo que hay tres ritmos que debemos de considerar en urgencias y en la vida real, que son la fibrilación auricular, que es el más frecuente, el flúter auricular de conducción variable, que sería un poco el segundo en frecuencia de estos tres que os voy a mencionar, y luego un ritmo un poco más raro, que ya hablaremos de él en futuros vídeos, que es la taquicardia auricular multifocal. Es muy rara y se ve en pacientes muy malos y con mucha patología pulmonar. En este caso, tenemos una fibrilación auricular. ¿Por qué no tenemos un flúter de conducción variable? Por ejemplo, pues un flúter de conducción variable, nosotros cómo lo veríamos. Fijaos, si suponemos que estos son ondas F, que más de uno me lo habéis puesto en los comentarios, oye Ravi, tío, es que estos son ondas F, yo aquí veo los dientes de ese arrancar inferior. Digo, vale. ¿Puede ser un flúter de conducción fija regular? O sea, ¿puede ser un flúter, disculpad, de conducción fija irregular? Es decir, si yo tengo un flúter 2-1, ¿puedo encontrar un electro irregular? Es imposible, ¿verdad? O un flúter 1-1. ¿Puedo encontrar el electro irregular? Pues no tiene ningún sentido que lo encuentre irregular, porque la conducción es fija. 1-1-1-1. Ahora bien, para yo tener un flúter arrítmico, tendría que ser irregular, tendría que ser un flúter de conducción variable. Es decir, que yo encontrase varias ondas F que no condujeran para una que sí condujese. Y haciendo distintos patrones de este tipo de conducción. Fijaos en este caso. Una onda F, un QRS. 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 Y así lo vemos en las distintas partes del trazado. Pero fijaos que para una onda R y un QRS aquí se genera un RR muy pequeñito, y para una onda R y un QRS aquí se genera un RR mucho más grande. Por lo tanto, ¿puede tener un paciente con una conducción fija un ritmo irregular siendo un flúter? Esto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Y me voy a explicar un poquito mejor cuando os ponga esta imagen. Fijaos, esto es un flúter de conducción variable. Yo veo varias ondas F que no conducen, 1, 2, 3, 4, pumba. ¿No? Fijaos, incluso 5, ¿no? 1, 2, 3 y una que entra. 1, 2, 3 y una que entra. Esto es claramente un flúter de conducción variable. Es un ritmo que es irregular. Pero yo creo que se ve claramente que para ser irregular tiene que haber ondas que no conduzcan. ¿Vale? Dentro de, si os fijáis, por ejemplo, 1, 2, 3 dentro, 1, 2, 3 dentro, el RR aquí es similar a los dos lados. Tanto este RR como este RR son muy similares. ¿Por qué? Porque tienen una conducción 3-1. Por lo tanto, aquí, bueno, pues es lógico que va a 100 latidos por minuto y es lógico que tengan el mismo RR, tanto aquí como aquí. Pero fijaos en la imagen que os ponía antes, no tiene sentido, ¿vale? Que esto sea un flúter de conducción variable. Por lo tanto, si yo sospecho una fibrilación auricular, esto no son ondas P, sino que son ondas F de actividad auricular. ¿Qué pasa? Que bueno, a veces la actividad auricular puede representarse de una manera muy marcada en el electrocardiograma.
Nosotros esas ondas F tan pequeñitas, pues la vemos en esa ondulación en la línea de base que siempre nos presentan en un electrocardiograma. Siempre la vemos en abuelos pues con aurículas mucho más machacadas, mucho más cascadas, con fibrilaciones auriculares de larga evolución. Pero pueden tener actividad auricular muy marcada, como veremos en futuros vídeos, y en este caso pueden adoptar este tipo de morfologías, ¿vale? Pero esto es una fibrilación auricular. Entonces, esto desde luego no son ondas P. Y fijaos que no voy a entrar en ningún criterio de una onda P sinusal, una onda P auricular, de dónde salen, porque no tiene sentido aprenderse esas cosas, no hace falta saberse esas cosas para acertar esta pregunta. Fijaos, aquí os decía, ¿qué os parece esto de aquí? Si os parece una conducción con aberrancia o si os parece un artefacto. Esto es un artefacto. ¿Por qué? Fijaos, tanto una conducción aberrada como una extrasístole ventricular, una conducción aberrada es cuando por uno conducir a una frecuencia muy rápida, lo cual ocurre en la fibrilación auricular, una de las dos ramas se bloquea. Bueno, no es que se bloquee, es que tiene un periodo refractario que no le da tiempo a recuperarse antes del siguiente latido. Por lo tanto, el latido baja por la otra rama y despolariza a la rama que está un poco atontada. Y por eso parece que sale una imagen en bloqueo de rama. Bien sea una extrasístole ventricular o bien sea una imagen en bloqueo de rama, en estos casos, ¿cómo yo voy a ver el QRS y la onda T? Imaginaos que para ser un QRS tan positivo tendría que ser una morfología de bloqueo de rama derecha a la extrasístole, ¿no? Si el QRS es positivo en una extrasístole, ¿cómo es el ST y la onda T? Desde luego la onda T, negativas, ¿vale? Tanto en un bloqueo de rama como en una extrasístole ventricular, la repolarización tiene una polaridad opuesta a la despolarización. Es decir, si yo tengo el QRS positivo, la T es negativa, y si yo tengo el QRS negativo, la T es positiva. Imaginaos el típico bloqueo de rama izquierda. Por eso los bloqueos de rama izquierda elevan un poquito el ST y la T y nos hacen una faena muy grande muchas veces a la hora de intentar encontrar isquemia. ¿Vale? Por lo tanto, no puede ser esto ni una conducción aberrada de ninguna extrasístole. ¿Por qué? Porque ambas partes del artefacto tienen deflexión positiva hacia arriba. Luego, esto no existe. Y además tampoco es que hay una pausa compensadora muy brillante después. Pero bueno, esto claramente es un artefacto. Y fijaos, aquí os dije si la irregularidad nos descartaba que esto fuese un flúter de conducción variable, que yo creo que estáis todos de acuerdo con que no lo descarta, o una extrasistolia auricular. Y aquí yo creo que os perdisteis un poco, porque mucha gente me contestó el 30% que totalmente que me lo descartaba. Pero vamos a ver. Fijaos, aquí os muestro las imágenes de estas dos cosas que os acabo de comentar. Este es el flúter de conducción variable. Yo creo que es que sea irregular no descarta, sino que apoya totalmente que pueda ser un ritmo irregular, puede ser un flúter de conducción variable. Habría que ver el trazado. Veis que este trazado no tiene nada que ver con el que yo he puesto. Pero desde luego, si a mí me encuentra un ritmo irregular, yo tengo que tener esto entre mi diagnóstico diferencial antes de mirar el trazado. Y fijaos, en una extrasistolia, ¿te puede dar una extrasistolia supraventricular un ritmo irregular? Pues hombre, claro que te lo puede dar. Fijaos, regular, regular, salta la extra un poquito antes. Fijaos, conduce aquí con un PR un pelín más largo y se lanza un poquito antes y da una pausa compensadora. Esta pausa compensadora, ¿qué es lo que está haciendo? Modificar este RR. Aquí tenemos uno más corto, aquí uno más largo y aquí vuelve el normal. Por lo tanto, ¿cómo se llama esto? Ritmo irregular. ¿Vale? Hay distintos patrones de irregularidad. En este caso ha habido una irregularidad puntual que ha acortado el RR previo y ha alargado el RR posterior, pero desde luego que lo va a dar irregular. Por lo tanto, no quiero entrar en más detalles, tampoco quiero lanzar cosas tampoco muy complejas en este tipo de vídeos, desde luego no en este vídeo, pero quiero que tengáis claro que ante un ritmo irregular, lo primero que tenemos que pensar es que esto es una fibrilación auricular y vamos a acertar la mayoría de las veces por frecuencia. Veamos las ondas que veamos en la línea de base. Y no pasa nada si esto es un flúter de conducción variable, porque lo vamos a tratar de la misma manera y ya hablaremos de la taquicardia auricular multifocal, porque son pacientes muy característicos y nosotros en cuanto veamos al paciente vamos a intentar ver con toda nuestra fuerza esa taquicardia auricular multifocal. Una vez nos encontremos el paciente típico, vamos a entornar un poco los ojos para intentar buscar hallazgos típicos. Ya lo veremos en futuros vídeos. Espero que esto os haya sido de ayuda y os haya sido aclaratorio y vamos a intentar comentar algún electro al mes de algún trazado un poco más complejo, un poco más difícil para los que me sigáis en esta cuenta y sepáis un poco más. Y también vamos a seguir con este tipo de trazados que yo creo que se ven mucho en la urgencia y se falla más de lo que se deberían. Así que chicos, un saludo y que interpretéis bien electros.